Hola queridos hermanos, una alegría de nuevo poder tener contacto con ustedes, un privilegio, aunque en esta ocasión tenga que ser de manera virtual. Gracias nuevamente y el tema que hoy tenemos que tocar es Josué capítulo 7. El capítulo 7 del libro de Josué, el pecado de Acán es el tema. Entiendo que han venido tratando los capítulos anteriores, en domingos anteriores. Sabemos que Josué es el sexto libro de la Biblia, está después del libro de la ley, el libro de Moisés, que relata la historia desde los orígenes, el origen del pueblo de Israel, y cuenta hasta que Israel, después de salir de Egipto y pasar por el desierto, acampó frente a la tierra que Dios le había prometido, enfrente del río Jordán, que era un límite natural, y el pueblo estaba acampado frente a la tierra, dispuesto a entrar. Muere Moisés y surge Josué por llamado de Dios como líder del pueblo. Israel cruza el Jordán, Dios hace varios milagros para que Israel pueda entrar a su tierra. Y el libro de Josué tiene como propósito eh, mostrar y hacer el registro oficial de cómo Dios cumplió las promesas que había dado de darles esa tierra, de hacerles heredar casas, ciudades, viñas que ellos no habían construido ni plantado, y cómo les iba a guiar a que las distintas tribus se distribuyeran por su tierra. Al final del libro y al principio del libro se muestra eso, Dios prometiendo eso, y al final en el capítulo 21 se indica que Dios cumplió ese propósito. Y en el medio se da el registro histórico de cómo Dios fue haciendo eso a través del pueblo, y con su poder le fue dando y cumpliendo las promesas que les había hecho. En el capítulo 6 ocurre la primera conquista dentro de la tierra después de cruzar el Jordán. De una manera milagrosa ellos conquistan la ciudad de Jericó, y Dios les había dado para esta primera ciudad una instrucción específica de que no tomaran botín, de que todo lo que estuviera en la ciudad iba a ser considerado anatema, es decir, consagrado a la destrucción. Como bajo la maldición de Dios no se podía usar nada de eso, debían destruir todo. Se iba a salvar Rahab la ramera y los que estuvieran en su casa, porque ella había escondido a los espías, pero no se podía tomar botín ni posesión del resto de las cosas. Eso era lo que significaba que fuera anatema. Y el pecado de Acán ocurre justo después y en relación con este evento, y vamos a leer el capítulo 7 del libro de Josué, en donde se nos narra la historia. Josué capítulo 7, vamos a leer desde el versículo 1 y hasta el versículo 1 del capítulo 8, que toma la historia completa. Dice así, Josué capítulo 7. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, es decir, lo que había sucedido en la toma de Jericó, el botín prohibido. Los hijos de Israel cometieron un delito respecto del anatema. Porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, otra ciudad, que estaba junto a Betabén, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai. Y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban 2000 o 3000 hombres y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai. Y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada. Por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová, hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Señor, ¿qué diré, ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre?
Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado el anatema y hasta han hurtado, han mentido y lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así: anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Josué pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar a la tribu de Judá fue tomada la familia de los de Sera. Y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera por los varones fue tomado Zabdi. Hizo acercar su casa por los varones y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel. Y así he hecho, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Y Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y he aquí estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Sera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía. Y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Jehová dijo a Josué: no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Ai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Ai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Esta es la porción de la escritura que hoy tenemos para compartir, el pecado de Acán. Y bueno, uno puede ver cómo es el desarrollo del relato, cómo de entrada la Biblia nos da una referencia de que había pecado, que las cosas ya no eran como habían sido en el capítulo anterior, algo cambió. Después nos muestra, además de la presentación del pecado, el efecto del pecado, la derrota. Luego nos muestra el clamor a Dios por causa del pecado, lo que hace Josué y los líderes. El descubrimiento del pecado viene después, como Dios manifiesta la causa y lo que tienen que hacer, la remoción del pecado, de la condición de pecado y la causa, lo que estaba produciendo, y cómo ellos, siguiendo las instrucciones de Dios, quitan lo que estaba mal. Al final dice las consecuencias del pecado para Acán y su familia. Y finalmente, al final del capítulo 7 y el primer verso del 8, la restauración después del pecado. Y yo quisiera que podamos tomar 4 lecciones para nuestra vida que están ilustradas aquí y que nos representan principios bíblicos que se aplican y que están en vigor en nuestra vida. Y el versículo 13 nos va a servir como punto de referencia. Hay 4 indicaciones en las palabras de Dios que nos van a servir como las palabras para marcar estas 4 lecciones. La frase que Dios dice en el verso 13 es: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros.
Si ustedes quieren pueden tener su Biblia abierta ahí. Vamos a volver sobre este texto a mencionar las 4 lecciones. La primera de ellas está reflejado en lo que Dios dijo: anatema hay. Anatema hay. Dios le dijo y le comunicó a Josué, y Josué le tenía que comunicar al pueblo qué era lo que pasaba. Había anatema. Y la lección que esto nos va a ilustrar y que la Biblia nos enseña es que el pecado no pasa desapercibido delante de Dios. El pecado no pasa desapercibido delante de Dios. Por eso Dios le avisó a Josué y Josué al pueblo: anatema hay. Fue un pecado cometido en oculto, aparentemente con éxito, porque logró Acán tomar este manto babilónico, las 200 monedas de plata, un lingote de un medio kilo más o menos de oro. Logró llevarlo, nadie lo descubrió, lo metió a la tienda, probablemente con ayuda de su familia, acomodaron las cosas, levantaron un poco la carpa y lo escondieron en el campamento, pensando que en el futuro eso les podría dar una buena alegría. Pero esta historia nos muestra que el pecado no pasa desapercibido delante de Dios. En primer lugar, porque no es invisible para Dios, y en segundo lugar, porque no es insignificante para Dios. Es decir, Dios no ignora el pecado y Dios no condona el pecado, no hace la vista gorda, no lo deja pasar como si nada. El verso 11 da la descripción de Dios de el pecado, de cómo Él lo consideró. Él menciona 6 cosas sobre este pecado que nosotros podríamos decir, bueno, se robó algo de lo que no correspondía, pero Dios lo ve como el verso 11 lo describe. Las 3 primeras cosas tal vez en referencia a Dios, lo que el pecado significaba. Dice el verso 11: Israel ha pecado, ha quebrantado mi pacto que yo les mandé, y han tomado del anatema, lo que estaba consagrado a Dios, en este caso para ser destruido. Y luego menciona 3 cosas más que son más, parece, como en relación con el ser humano, porque han hurtado, han mentido y han guardado entre sus enseres, lo han ocultado. Por supuesto que todo el pecado es contra Dios, pero a Dios no se le podía mentir, de Dios no se podía esconder. Y entonces él ve que este hombre había cometido un gran pecado contra Dios y contra el pueblo también, agraviando en este sentido al pueblo. Y la lección que esto tiene para nosotros en el día de hoy, que esta historia ilustra y que toda la Biblia nos muestra, es que Dios quiere que tratemos el pecado con seriedad. Dios sabe que somos pecadores, que no podemos eliminar completamente el pecado de nuestra vida. Eso va a suceder en el futuro, cuando el Señor vuelva, cuando estemos en su presencia y cuando no haya ya presencia de pecado en nuestra vida. Pero es diferente saber que somos pecadores, que aún estamos rodeados de debilidad, a permanecer en el pecado, a practicar el pecado, a abrazar un pecado, condonarlo, permitirlo, tolerarlo. Y Dios quiere mostrarnos y enseñarnos que nosotros también debemos tratar con seriedad el pecado, y que Él no lo ignora ni pasa desapercibido, y nosotros debemos reaccionar de la misma manera. Hay una historia muy conocida en el Antiguo Testamento que seguramente los chicos la han escuchado en la escuela dominical. La historia de los 3 amigos de Daniel que fueron echados en un horno de fuego y que el Señor milagrosamente les salvó, los protegió. No solo salieron sanos y salvos del horno de fuego, sino que ni siquiera olor a humo tenían. Y hay una lección que siempre solemos ver, y es que Dios responde a la oración, que Dios protege a los que confían. Pero Nabucodonosor, cuando hace una conclusión después de ese evento, que era el mismo rey que los había metido al fuego, dice algo que está registrado en Daniel 3:28. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Ellos entendieron esa manera que Dios tiene de ver el pecado. Lo que este texto nos muestra y lo que estos hombres entendieron es que era preferible entregar el cuerpo y morir antes que pecar contra Dios o servir a otro Dios. El Nuevo Testamento nos muestra también cómo quiere el Señor que hoy los creyentes tratemos con el pecado. 1 Pedro 4 dice, en el verso 1 en adelante: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne,
vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, en el cuerpo, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia, o sea, los deseos de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Esto es como Dios quiere que veamos el pecado, que estemos dispuestos a padecer en el cuerpo si es necesario, para cortar con el pecado. Y un pasaje más adelante en Hebreos, capítulo, un poquito más atrás en Hebreos capítulo 12, el verso 4, habla también en el mismo tono, dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Esa es la manera en que Dios quiere que veamos el pecado, algo contra lo cual luchar, y si es necesario sufrir en el cuerpo hasta la sangre, y los amigos de Daniel fueron ejemplo marcado de que ellos estuvieron dispuestos a lo que fuere, aún a dar su vida, con tal de no pecar contra Dios. Esta es la primera lección que nos ilustra la historia de Acán, y es que el pecado no pasa desapercibido ante Dios porque para Él no es insignificante, y Él quiere que lo tratemos con la seriedad con la que Él lo trata. Entonces, en el verso 13 nos muestra esta primera lección y una segunda lección. El verso dice las palabras de Dios, anatema hay, es decir, Dios lo vio. Pero la segunda frase es, en medio de ti, Israel. En medio de ti, Israel, hay anatema. Y el principio, la lección que esto nos enseña, es que el pecado no afecta solamente al que lo comete. El pecado no afecta solamente al que comete el pecado. Porque el texto dice, el anatema está en medio de ti, Israel. Si nosotros vemos la historia, vemos, al avanzar sobre los detalles, que fue Acán quien tomó lo prohibido, pero fueron los hijos de Israel, como dijo Dios, los que cometieron delito, los que cometieron prevaricación. Fue el ejército el que fue derrotado. Fue Acán el que murió, pero también él llevó eso a su carpa. Él comunicó a su familia, y fue muerto Acán y su familia, y también destruidas todas sus cosas. Y este argumento de que el pecado de uno no lo afecta a él solo, también lo usó al final del libro de Josué Finés, el hijo del sumo sacerdote, en un evento en el cual se estaba por desatar casi una guerra civil, y había un peligro de meter una gran contaminación en el pueblo. Y va Finés y enfrenta a los que estaban haciendo esto, que finalmente no tenían mala intención, pero a ellos les dio temor, y Finés les advierte, les dice en Josué 22, ¿no cometió Acán, hijo de Zera, prevaricación en el anatema? Y vino ira sobre toda la congregación de Israel, y aquel hombre no pereció solo en su iniquidad. Y este es un principio que la vida nos lo ha mostrado muchas veces, pero la Biblia lo reafirma y lo muestra, que el pecado no afecta solamente al que lo comete. Y esto es algo que sucedió en este caso. Fue la idea de él cuando estaba tal vez ahí en la invasión de Jericó y vio lo que era interesante llevarse, y él decidió hacerlo, pero después fue dolor y tristeza y sufrimiento y aún muerte para muchas personas. Ahora, ¿cómo funciona este principio en el presente? ¿Cómo es que hoy también el pecado afecta no solamente al que lo comete? Bueno, quisiera hacer dos aclaraciones primero que me parece que son pertinentes y que puede hacer surgir una historia como esta, preguntas en nuestra mente. La primera aclaración es que Dios nunca es injusto, jamás. Dios es justo, Dios sabe todos los detalles de las cosas, y en particular de un evento como este en la historia de Acán. No nos dice la Biblia que la familia de Acán fuera cómplice, pero parece ser que sí, por cómo se narra la historia, por cómo él pudo esconder las cosas en su lugar de habitación, en su carpa, en su tienda. Y también hay un relato en Números 26, un pequeño texto, una línea que dice, los hijos de Coré no murieron, Números 26, 11. Y eso es una referencia a un evento anterior en el cual Coré se había rebelado contra Dios y contra Moisés. Y Dios milagrosamente hizo abrir la tierra y se tragó a Coré y a su séquito y a sus secuaces. Pero luego el texto dice, los hijos de Coré no murieron, porque no se adhirieron a la rebelión contra él.
Y entonces, aunque en este texto no lo dice, uno podría también suponer que esa fue la manera en la que Dios decidió actuar en esta ocasión también. Eh, y que Dios conocía lo que había en el fondo en cada caso. No lo podemos saber con certeza, pero sabemos que Dios es justo y que en ocasiones similares Dios sabía lo que había en el corazón de cada persona. Ahora, hay algunas veces en las que sí en el presente la gente sufre injusticia y realmente muchas veces ocurre ya el hombre perdido la vida incluso por actos injustos de otras personas, pero lo que la Biblia sí nos dice es que Dios no es injusto y que al final va a venir la justicia definitiva, indefectiblemente va a venir al final. Aunque a veces en el tiempo Dios permite que ciertas cosas sucedan, que ocurran injusticias y consecuencias a personas que no lo buscaron y no lo merecen, al final Dios va a traer todas las cosas a juicio. En Ezequiel capítulo 18, Dios dice: he aquí todas las almas son mías, como el alma del Padre hacia el alma del Hijo. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Pero hay muchas ocasiones en las que Dios espera hasta el tiempo final para establecer la justicia final. Y a veces nosotros vemos en algunos eventos en esta vida, en este tiempo, en este mundo también tan injusto en el cual Dios nos da el veredicto final y eso vamos a tener que esperar para verlo. Jesucristo dijo: el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Y luego Cristo dijo al final en Apocalipsis: yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Dios es justo, siempre justo, aunque en el tiempo a veces a nosotros nos pueda parecer que alguna cosa no lo fue. Y una segunda aclaración que yo quisiera hacer es que es posible que nosotros, algunos de ustedes o yo, seamos víctimas de los pecados de otras personas, de las consecuencias de las malas decisiones de otros. Pero la Biblia nos enseña que la gracia de Dios es súper abundante para bendecir, para sanar, para restaurar, para suplir, para proveer, en forma, en intensidad, en alcance, en lo específico de tu situación y mi situación. La gracia de Dios es suficiente para sobrepasar las consecuencias que a veces tenemos que sufrir por los pecados y las malas decisiones de otras personas. Así sucedió en el ejemplo de José, que fue vendido a Egipto, que no le creyeron, que fue tratado con infidelidad y con injusticia en Egipto por su familia, por sus jefes, pero Dios tenía un gran plan para su vida. Así fue con la historia de Jonatán, el hijo de Saúl, quien entendió que por los pecados de su padre él iba a perder el reino y el trono del cual él era legítimo heredero, pero él decidió alinearse con los propósitos de Dios y entablar una amistad con David, quien era justamente quien ocuparía su lugar. Pero él se encaminó a los propósitos de Dios, confió en la gracia de Dios y no sabemos la recompensa que él tendrá allí en la presencia del Señor y en la eternidad. Aunque en esta vida a Jonatán también le tocó sufrir las consecuencias del pecado de su padre. Pero hechas estas dos aclaraciones, que Dios es justo y que Él da su gracia para suplir cuando nos toca sufrir la injusticia del pecado de otros, yo quisiera que veamos lo que esta porción nos enseña a nosotros, y es que nuestro pecado, cuando nosotros pecamos, afectamos también a otras personas. El pecado afecta por su consecuencia y afecta por su influencia. La consecuencia o el daño o el castigo de nuestras malas acciones puede salpicar y a veces azotar a otras personas. Y en ocasiones es nuestra influencia, nuestra manera de ser o de vivir que puede influir para bien o influir para mal. Nosotros podemos allanar el camino para que otra persona camine o obstaculizar con tropiezo el camino para que alguien se acerque a Dios. Y aunque la influencia no es compulsión, nosotros al ser una mala influencia no estamos obligando a otros a tomar decisiones. Sí es cierto que la influencia muchas veces es poderosa. Hebreos 12 nos hace una advertencia y nos dice el verso 15: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados.
no sea que brote una planta ponzoñosa, un arbusto venenoso de pecado, de impiedad, y que eso haga que muchos sean contaminados. Y esa es la advertencia, y nos muestra la Biblia lo que nosotros repetidamente hemos visto en la vida también, que no somos células aisladas, somos más bien parte de un tejido. No estamos como átomos desconectados unos de otros, estamos inmersos en una trama y en una relación, en una familia, en una iglesia, en una sociedad. Y así como el bien y sus consecuencias afectan positivamente a lo que nos rodean, también nuestro pecado afecta a los que nos rodean. El pecado de Acán especialmente fue avaricia, un pecado contra el cual muchas veces la Biblia nos advierte, la codicia de lo material, porque ya sea que queramos enriquecernos o que confiemos en nuestras riquezas. La Biblia a eso le llama idolatría, y es algo que está impregnada en la misma naturaleza humana y que es tan frecuente y tan común y contra lo cual debemos combatir y de lo cual tenemos que cuidarnos. Pero podría ser cualquier pecado. Nosotros podemos ser negligentes en las cosas espirituales, podemos ser lentos para obedecer la palabra de Dios, podemos amar al mundo, y eso será algo muy oculto en nuestro corazón, pero la Biblia dice expresamente: el que es amigo del mundo es enemigo de Dios. El que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Podemos tolerar vicios por mucho tiempo, vicios de carácter, vicios de conducta. Podemos amar nuestra propia comodidad, podemos hacer una lista muy larga y cada uno de nosotros tal vez sepa con qué debe luchar. Pero debemos saber que si nosotros pecamos, no es solamente sobre nosotros las consecuencias, y esto la Biblia nos lo enseña y esta historia muy bien nos lo ilustra, y por eso el Señor dijo: anatema hay en medio de ti, Israel. Hay una tercera lección que está allí en el versículo 13. Dice después: no podrás hacer frente a tus enemigos. Y este es el tercer principio que tenemos para aprender, y es que el pecado produce derrota en la vida del creyente. La historia nos lo ilustra con el caso del pueblo. Tras una gran victoria en Jericó, ellos fueron derrotados ante la pequeña población de Ai. Y ellos entendieron lo que es para nosotros también un principio, que sin la presencia y el poder de Dios hemos de ser derrotados. Podríamos expresar este principio de que el pecado produce derrota de una manera positiva. Si el pueblo de Dios quiere percibir la presencia y experimentar el poder de Dios, debe ser puro y santo. En Hebreos 12 nos vuelve a decir esto mismo también: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Nosotros un día hemos de ver al Señor en cara a cara, en su venida, porque hemos sido justificados y santificados delante de Él. Pero en nuestro caminar diario, cuando todavía luchamos contra el pecado, la debilidad y la carne, si nosotros queremos ver en nuestra vida a Dios, si queremos experimentarle, ver su manifestación y su poder, es necesaria la santidad. El capítulo 12 de Hebreos nos dice al principio: puestos los ojos en Jesús. Pero en el verso 14 nos dice: no lo van a poder ver, a menos que sean santos, porque sin santidad nadie verá al Señor. En Juan 14 el Señor explicó un poco más esto de la manifestación a sus hijos, aún en el tiempo presente, cuando Él no está en el cuerpo aquí. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y Jesús respondió y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Si nosotros queremos la manifestación de la vida del Señor en nuestra vida, tenemos que ser santos. Si queremos ser instrumentos útiles, tenemos que hacer como dice 2 Timoteo, capítulo 2, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor. El secreto es este, es que el gozo, el poder, la percepción de la realidad, la ponderación correcta de qué es lo importante y lo que no, la sabiduría, la vida abundante, el fruto, la victoria, todo proviene de la participación de Dios. En nuestra vida todo eso se suministra directamente de la presencia de Dios, y el problema es que el pecado
nos impide estar en la presencia de Dios. El pecado interrumpe la comunión. No es que el creyente pierde su salvación o que el Espíritu Santo se va, pero es que el Espíritu Santo queda contristado, afrentado, ofendido, resistido. Por eso Hebreos 10 nos dice también: acerquémonos con corazón sincero al trono de Dios, en plena certidumbre de fe, pero agrega: purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. La mente y la conciencia, lo mismo que las acciones, los hechos, las manos, los pies, purificados. Y de esa manera nosotros podemos esperar ver la victoria y el poder del Señor. Sabemos que Pablo dice que él, en tribulaciones, en angustias, en persecuciones, en trabajos, en enfermedad, en naufragio, en todo eso él era más que vencedor, él y los suyos, los que estaban con él. Y no porque exteriormente lo fueran, sino porque en cada paso Dios estaba con ellos y les iba llevando en el cumplimiento de su propósito y les iba dando más y más. Una permanente sensación de victoria, de esperanza, de riqueza, de una fuerza incontenible. Pero eso sucede cuando Dios está en la vida y participa y actúa poderosamente en nosotros. Y el pecado es justamente lo que interrumpe eso. Por eso Dios le dijo a Israel: no podrás hacer frente a tus enemigos. Pero la cuarta lección para nosotros es en la frase que sigue del verso 13: hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Y esto nos enseña que el pecado puede ser perdonado, que de hecho era el deseo de Dios. Dios le dijo: anatema hay, porque no pasa desapercibido el pecado para Dios. En medio de ti, Israel, porque aunque fue un hombre el que tuvo la idea, eso afectó a muchas personas. No podrás hacer frente a tus enemigos porque el pecado produce derrota en la vida, como en ellos, también hoy en nosotros. Pero el pecado puede ser perdonado. Por eso Dios pone un límite y una condición que revertiría la situación hasta que hayáis quitado el anatema en medio de vosotros. Dios mostró en esta historia la causa del pecado y la forma de erradicarlo. Y cuando el pecado fue quitado y cuando se tomaron las acciones para removerlo, el poder de Dios volvió. La ira de Dios, que era la reacción justa de Dios contra el pecado, eso que Dios quería quitar fue quitado y el poder de Dios volvió para darles la victoria, como se ve al leer el capítulo que sigue. Ahora, esto se aplica también para nosotros. Dios desea el arrepentimiento y la restauración del pecador. Hay un texto muy conocido en Proverbios que dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Esto no es simplemente un permiso que Dios quiere dar, o un beneficio que hemos negociado con Dios, que tenga piedad y después de insistir lograr que Él nos perdone, como si negociáramos con Dios, como si fuéramos a paritarias con Dios y lográramos que, bueno, al menos nos perdona y algo nos deja o no descarga su ira sobre nosotros. Dios desea mucho más que eso. Dios desea restaurar la comunicación y la comunión. Dios desea volver a perdonar. La Biblia dice que cuando el pecador se arrepiente, no solo cuando es un incrédulo que se vuelve a Dios, sino también sucede cuando el creyente se arrepiente y vuelve a Dios. Dios restaura la comunión. Y ese es el deseo de Dios. Dios dio una ilustración que la expresó el Señor Jesucristo en Lucas 15, de un padre cuyo hijo se vuelve arrepentido a él. Y no lo manda al rincón a bañarse porque venía sucio y sus ropas rotas y su herencia malgastada y el nombre de la familia manchado. Él va y le abraza y le recibe, y eso refleja la actitud de Dios cuando el pecador se arrepiente. Hay en 2 Samuel 14, los versos 23 en adelante muestran la historia de cuando David hace volver a Jerusalén a su hijo Absalón. Absalón había matado a otro de los hijos de David y escapó. Y David lo hace volver, pero la narración nos dice que Absalón volvió a Jerusalén y el rey David le dijo: váyase a su casa y no vea mi rostro. Y volvió a Absalón y se fue a su casa. Y el verso 28 nos dice que Absalón, el hijo, estuvo 2 años en Jerusalén y no vio el rostro del rey. Y después recién de eso se reencontraron. Ahora, Dios no es así. Dios no quiere restaurarnos para dejarnos en un rincón. Dios, cuando da perdón, lo que Dios busca y desea es restablecer la comunión. La posibilidad de darnos perdón para Dios fue muy cara porque costó la sangre de Cristo, pero el efecto que logra es altísimo, es muy caro también, muy valioso, y es que nosotros podemos volver a tener comunión íntima
con Dios. La Biblia nos dice lo que tenemos que hacer y que este es el deseo de Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y eso es lo que debemos hacer cuando hemos pecado. Pero también la Biblia nos dice que si nosotros tenemos una práctica de vida orientada a buscar a Dios, a obedecer a Dios, si caminamos en luz como Él está en luz, el verso 7 del mismo capítulo nos dice, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Y eso es algo que necesitamos también, no solamente cuando hemos cometido un pecado, sino cuando nos damos cuenta que nuestra vida necesita una purificación permanente, que hay algo que siempre nos hace tropezar, que nos hace caer, con lo que tenemos que luchar. Pero la palabra dice la promesa, si andamos en luz, como Él está en luz, si nuestra vida se enfoca en obedecer y en seguir a Dios, si desechamos el pecado, ocurre este efecto de más largo plazo y permanente, que es que además de tener comunión con el pueblo de Dios, la sangre de Jesucristo nos limpia. Y quisiera terminar haciendo una reflexión, un último pensamiento sobre esto del perdón de los pecados. Quizá haya alguien escuchando esta reflexión que no esté seguro si es parte del pueblo de Dios, o peor aún, que esté seguro que no es parte del pueblo de Dios. Y Dios apela a su voluntad y a su corazón con una severa advertencia, pero con una palabra de amor. Al decir que es pecador cada uno de nosotros, pero al decir también si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Un poquito más adelante el texto dice que Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados, 1 Juan 2:2, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Jesucristo es la propiciación, es decir, Jesucristo es el que puede hacer que Dios se vuelva favorable, que Dios se vuelva propicio. Jesucristo es el que por su sacrificio en la cruz se hizo cargo de la ira de Dios, agotó la ira de Dios, satisfizo la justicia de Dios, la demanda de justicia de Dios por todos los pecados fue satisfecha en Cristo en la cruz, y por su sacrificio Él es nuestro Salvador y es también la propiciación por nuestros pecados, el que puede hacer que un Dios justo y santo se vuelva favorable a nosotros y que nos perdone, y que nos pueda mirar con amor y con cariño y darnos su comunión y su perdón. Quizá haya alguno allí en este momento que quiera abrir su corazón a Dios y pedir perdón y clamar como clamó ese pecador que la Biblia nos narra: Señor, sé propicio a mi pecador, vuélvete favorable a mí, perdona mi pecado. Y Dios lo puede hacer con justicia porque Jesucristo pagó por nuestros pecados. Les invito a que terminemos esta reflexión con una oración. Padre nuestro, gracias te damos por tu palabra clara y poderosa, porque tu palabra nos enseña cómo debemos actuar, cómo debemos ordenar nuestra vida, cómo debemos acomodar nuestras prioridades, cómo mirar el mundo, el pecado y lo correcto, la gracia, el perdón, como tú lo ves. Y porque tú también hoy ofreces perdón a tus hijos que caemos, que tropezamos y que nos levantamos y que buscamos, Señor, tu limpieza, y que cada vez más seamos más perfectos, más santos, más libres de las cosas que nos atacan, que nos asedian. Y también, Señor, te agradecemos porque cualquier pecador que esté escuchando esta palabra, cualquiera que no es parte de tu pueblo y que quiere humillarse y creer y recibir el perdón de Cristo, puede saber que en la cruz Cristo pagó por todos nuestros pecados y que tú puedes sernos propicio, favorable, porque Él se hizo cargo del pecado y de nuestra ira. Y Él recibió el castigo, la muerte que nosotros merecíamos. Gracias, Señor, por la obra de Jesucristo. Te alabamos y te agradecemos. En el nombre de Él. Amén. Muchas gracias.